y luego el techo de la banda o la oscilación del dólar para el año que viene en el orden de los 1.423 pesos y lo que decíamos recién, una inflación del 10% interanual. Con estos datos abrimos la agenda informativa, nos metemos en otros temas. Está en línea el ministro de Gobierno e Innovación Pública de la provincia, Fabián Bastía. Con él vamos a hablar, en este caso, del capítulo Reforma de la Constitución, nueva Carta Magna de la provincia. Fabián, Lucas Amerizo, un gusto saludarlo. Hola Lucas, buen día, muchas gracias por la comunicación. Al contrario, muchas gracias. Bueno, en el medio de este fárrago que nos tiene en esta Argentina del día a día, del hora a hora, ¿podemos destacar la importancia de lo que significa tener una Constitución en más de 60 años después? Sí, claro, es un hecho institucional trascendente. Creo que el legado de esta Convención Constituyente es el diálogo y a partir del diálogo los acuerdos que se alcanzan y se alcanzaron, entendiendo que es una herramienta para acercar posiciones, para que los que piensan y pensamos distintos, para los que haya diferencias, nos pongamos de acuerdo y en ese sentido ganar en institucionalidad. Yo creo que la calidad institucional, la fortaleza de las instituciones es el puntapié inicial sobre el que se edifica el resto. Es imposible hablar de otras soluciones si no empezamos por tener una fuerte institucionalidad. Bien, consagrada un montón de aspectos en la Constitución, es el turno de los organismos como los que ahora van a dejar de ser, que son comunas, y que las intendencias de más de 20.000 habitantes empiecen a consagrar sus cartas orgánicas, ¿no? ¿Considera usted que esto debería realizarse en un plazo no muy largo, ¿no? Porque hay algunos que están estimando que recién los convencionales para las cartas orgánicas se van a elegir en el 2027. Bueno, son realidades, Lucas, totalmente distintas. Piense usted que conviven en la provincia 365 pueblos y ciudades. Y de 10.000 habitantes para arriba, de más de 10.000 habitantes, la Constitución los habilita a la posibilidad, a que podrán darse una carta orgánica. Y en eso nosotros empezamos por Rosario, que es una ciudad-estado. Ahí es un tema instalado, es un asunto que ha tenido gran trabajo académico, político, de estudios de juristas. Evidentemente, ahí estamos en una situación que creo que va a ser el primer caso de los gobiernos locales que va a dar su carta estatuyente. Ahora bien, ¿cuándo se van a hacer las elecciones? Yo creo que lo correcto es hacer coincidir los procesos electorales. No está bueno, nosotros hemos hecho mucho esfuerzo para que los procesos electorales se ordenen y la Constitución establece que los gobiernos locales van a elegir sus autoridades el mismo día, o sea, no se delegó la facultad de fijar días de elecciones. Correcto. Con lo cual, digo, es una explicación al término de que para empezar a tener la letra chica en cada ciudad, habrá que esperar efectivamente la coincidencia en el calendario electoral de la renovación de autoridades. Para el caso de Rosario, entonces sería el 2027. Son dos casos distintos, Lucas. La elección de los estatuyentes de la Carta Orgánica local a las autoridades municipales. Es decir, lo que yo le dije es cuando se eligen las elecciones de concejales e intendentes. Podría llamarse, si así lo resuelve la Carta Orgánica, la ordenanza que convoca a fijar la Carta Orgánica estatuyente, podrían hacerlo antes. Pero ya eso va a depender de cada ciudad. Por lo que he leído, la primera ciudad que va a iniciar con todo el proceso es la ciudad de Rosario. Sí, efectivamente. Se está incluso evaluando un mensaje del intendente ahora para octubre, ¿no? Y veremos en todo caso cuál es el calendario. Además hay todo un proceso de elección de los convencionales constituyentes, en realidad convencionales que consagren la Carta Orgánica y a partir de allí estatuyentes, efectivamente. Sí, si no habría que estirarse ya sobre fin del 2026. Fabián, lo llevo a otros temas. A ver, ¿el gobierno retrocedió por lo que usted escuchó del discurso de Milei y luego algunas señales que intentó enviar hacia las provincias? En primer lugar,
¿Envió los ATN, como se ha escuchado o leído, por el orden de los 3.000 millones de pesos a la provincia de Santa Fe? Primero, si el ATN por 3.000 millones de pesos que envió a partir de la crisis hídrica, sí se recibió, y tiene como causa, objeto, la crisis hídrica sufrida por el sur de la provincia, donde se afectó General López, Casero, distintos distritos que incluso se pudo ver las imágenes. Eso llegó. También digamos que no cubre ni la mitad de todos los costos que nosotros tenemos de atender la reparación de la infraestructura y atender las distintas comunidades y todo el daño causado. Pero sí llegó. Lo de las otras jurisdicciones no puedo decirle porque no conozco. Y en cuanto a usted me plantea el tono, mire, es la presentación del presupuesto nacional, digamos que hace 2 años que no tenemos presupuesto, digamos que se hizo en un tono de campaña electoral, en un momento preelectoral, y si usted me pregunta si le gustaría que tengamos presupuesto, es lo que corresponde institucionalmente tener presupuesto. Si usted me dice que vería con agrado que las jubilaciones le ganen a la inflación el año que viene en un porcentaje el 17% o el 5% de crecimiento, y que el dólar va a estar en 1.423 pesos, menos que hoy, yo les digo que sí. Ahora, me parece mucho un mensaje en un momento preelectoral, porque está fijando el dólar a 1.423 pesos para el 31 de diciembre del 26, y hoy está en 1.490. Sí, además una inflación interanual del 10%, ¿no? Exactamente, y nos dice un incremento del PBI del 5,4, del 5%. Digo, son datos que no dejan de sorprender tomando la realidad que estamos hoy. Me encantaría... Se lo voy a repreguntar más fácil. Perdón, Fabián, se lo pregunto más fácil. ¿Es un dibujo el presupuesto? No debe serlo. Que alguien lo dibuje o que con el presupuesto, después de distorsiones, lo que ahí se establece es otra cosa. Lo hemos visto ya en el pasado, lo hemos visto en los presupuestos que establecían inflaciones muy bajas. Recuerda el kirchnerismo, lo que hacía, ponía datos que, por supuesto, pero acá, que nunca se cumplían. Acá, le vuelvo a decir, que se esté planteando que van a aumentar la inversión en salud, en educación, en jubilaciones, en atender a las personas con discapacidad, sobre la inflación en porcentajes que parecen importantes, más allá de la bajísima inversión en todos esos sectores que hay hoy, porque eso hay que decir, ¿desde dónde se promete esto? Vuelvo a decir, me encantaría que se cumpla, pero estamos en un proceso electoral y el solo dato del valor del dólar me hace dudar muchísimo, porque lo está poniendo a 70 pesos menos de lo que está hoy para diciembre del 26, Luca. Llama la atención, llama mucho la atención. Lo invito a otra reflexión. Se produjo un conglomerado de coincidencias de gobernadores, eso cuajó en Provincias Unidas, cuando se plantean algunas disidencias con el gobierno nacional y luego pierde las elecciones en Provincia de Buenos Aires el mileísmo. También es cierto que hay una convocatoria en Río Cuarto en donde una vez más surgen las fotos y las coincidencias de estos gobernadores. En paralelo llegan 3.000 millones de pesos de ATN, una suma similar entre Ríos, otra Chaco. ¿Se está empezando a tomar nota de el volumen político que podría tener Provincias Unidas de cara a lo que viene? ¿Cómo lo evalúa? Yo creo que el volumen de Provincias Unidas y el mensaje claro que se transmite desde Provincias Unidas, el liderazgo de nuestro gobernador Maximiliano Puyaro, Yarlora, Valdés, Nacho Torres, Sadir, los distintos Vidal, los distintos gobernadores, Schiaretti, que es un dirigente de gran volumen, no necesita
de cuestiones coyunturales. Creo que el mensaje es claro porque se le está hablando claramente a la sociedad desde otro lugar, desde otra mirada de la Argentina, desde la producción, desde el trabajo. Estamos planteando que en ningún momento a nosotros se nos ocurre pensar que el equilibrio fiscal o la salud macroeconómica no es importante, sino que estamos hablando, vamos a ocuparnos del trabajo, de la producción, de los desarrollos estratégicos, vamos a ocuparnos de la educación como prioridad, vamos a vivir en un país normal de acuerdos, de diálogo, como ocurrió acá en Santa Fe, no de gritos, de divisiones, de agresiones, un Estado transparente, sin corrupción, eficiente en el manejo del uso del gasto. Entonces nosotros tenemos un mensaje muy claro, de lo que le estamos planteando de Provincia Unida al conjunto de la sociedad, y estamos mucho más allá de esa grieta o ese resultado coyuntural que lógicamente empieza a mostrar otra cara, pero que nosotros queremos llevar nuestro mensaje de producción, de eficiencia, de orden, de inversiones correctas, desarrollo de infraestructura, Lucas, no se puede vivir sin infraestructura, no se puede sin gas, sin energía, sin rutas, sin puertos acordes. Entonces, creo que el mensaje de Provincia Unida es superador del pasado, de un kirchnerismo que nunca más puede volver a seguir haciendo daño a los argentinos, y de un gobierno que ha sido muy insensible y que cree que todo equilibrio fiscal. Nosotros vamos mucho más allá. Y lo que nos transfirieron es una parte de los daños que nos causó una emergencia climática y que deben ayudar a atender a santafesinos como a cualquier otro. En este caso fue por una emergencia climática. Bien. Desconozco las otras provincias. Bien. La última, Fabián. Se ha criticado mucho al gobernador, y es oportuno consultárselo, respecto de un viraje en su actitud que ha sido, algunos dicen, muy condescendiente en los primeros meses de Milei, y hasta incluso en una gran sintonía en aspectos que eran cuestionables, su tono, su manera, la manera de ver montones de cosas, expresiones ideológicas y de toda índole. Y luego eso produjo un viraje en donde ahora Puyaro se pone en la vereda de enfrente. ¿Es tan así? Y si es así, ¿hay alguna justificación? Primero, nosotros siempre dijimos y hicimos lo mismo. Cuando tuvimos pero lo primero que decimos es, nosotros defendemos Santa Fe, los intereses de Santa Fe. Lógicamente, se lo dije recién, nosotros estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, con el orden macroeconómico, pero nosotros apostamos a la producción, a la infraestructura. 12, 13 o 14 veces fue el ministro de Obras Públicas a reclamar. Sí, nos consta. El gobernador también reclamó. Lo que pasa es que cuando llegan los momentos preelectorales, a veces aparecen los interesados comentarios de algunos. Y nosotros lo que teníamos para decir que estaba bien, lo dijimos y lo vamos a sostener siempre. Ahora, reclamamos por Santa Fe. Tenemos 2 demandas por la caja de jubilaciones contra el Estado Nacional. Lo hicimos nosotros, Tenemos una, la ampliamos, la inició Perotti y la ampliamos. Reclamamos por la obra de infraestructura. Hicimos todos los planteos económicos de producción que ustedes puedan imaginar. Planteamos la falta de transferencia de recursos a educación, a salud. No lo estamos haciendo desde ahora. Y no hay un viraje, hay una mirada clara de nuestro gobernador que dice, nuestro proyecto, nuestro modelo es y está consolidado después de casi 2 años de gestión. Y lo que estamos contrastando es lo que no estamos de acuerdo y lo que queremos para los argentinos, empezando por los santafesinos. Y vamos a defender Santa Fe siempre, Lucas. Bien. Siempre, ante cualquier... Nosotros somos los únicos que defendemos Santa Fe. El kirchnerismo defiende a Cristina y los otros candidatos que andan defienden a Milei, a Karina. Nosotros defendemos a Santa Fe. Cortito sobre el final. El ministro y jefe de gabinete Guillermo Francos firmó con el gobernador el Acuerdo Santa Fe, una serie de compromisos de obras de un lado y del otro. Claro, la provincia los hizo, lo está haciendo. Ahora, Nación, nada. ¿No sirve más ese acuerdo? ¿Quedó en saco roto?
los acuerdos se hacen para cumplirse, sean verbales o escritos. Santa Fe, fiel a su tradición, ha cumplido todo. Usted lo dijo, Nación no cumplió nada. Y a usted le conta, por ejemplo, la cascada del Saladillo, una obra que tiene que hacer la Nación, Sí, sí. inversión multimillonaria, la estamos haciendo nosotros. Sí, de un Estamos contrato terminando- anterior, del gobierno anterior, pero que de todos modos claro. asumió la provincia. Sí, ¿cuántos planes de vivienda dejaron sin hacer? Obras de agua. Nosotros estamos haciendo gasoductos, nosotros estamos haciendo obras de agua, nosotros estamos haciendo las obras que podemos ir terminando, que son prioritarias, que la Nación abandonó. Y fíjese, invertimos en infraestructura vial en la provincia, en rutas provinciales, y las rutas nacionales están detonadas. Ujú. La producción de Santa Fe y de gran parte del país sale por los puertos nuestros, y que tienen que ser una prioritario, porque son lugares de desarrollo, centros económicos de desarrollo, y no ponen un mango. Son, la verdad que firmar acuerdo, Pacto de Mayo, lo del 9 de julio, usted recuerda el año pasado, Sí, sí. la verdad que Guillermo Franco es un hombre noble, bueno, sano, pero no ha cumplido los acuerdos que le mandó a hacer Milei. Ministro, como siempre, gracias por la franqueza del Muchas diálogo y por el gracias. tiempo. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Lucas. Un abrazo y a disposición. Muchas gracias, un abrazo. El ministro Fabián Bastía, ministro de Gobierno e Innovación Pública. Tanda, 10:24, ya volvemos. La actualidad en vivo, en la radio y en YouTube. Esto es Todos en la 8. Hasta el martes en Coto tenés 3x2 en cuidado oral y todas las golosinas. 70% de descuento.